Hola, buen día. Hola, Buenas. Hola, hola. Hola, Hola. buenos días a todos. Hola, Vale, que está acompañándonos también. Bueno, yo soy Inés Sabatini, para los que no me conocen, estoy en lugar de Teresa para darle la bienvenida al maestro Schuller, que tan generosamente por medio del Centro de Estudios Pianísticos y del maestro Sebastián Colombo va a ofrecer un curso maravilloso de análisis. Estuve viendo el contenido, Hugo, es hermoso, así que creo que va a ser de un aporte enorme para todos. Así que bueno, bienvenido Hugo, es un placer tenerte. Muchas gracias, Inés. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, antes que nada, quería comentarles, digamos, para que no haya después retorno así de los micrófonos, si quieren ir como apagándolos y después si hay alguna consulta pueden levantar la mano, eso lo podemos ir viendo con Inés, así en el chat, para cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, ¿no? Y, y bueno, en principio la idea es hacer un taller con, bueno, algunos activos a través del Centro de Estudios Pianísticos, pero en principio las primeras clases la idea es armar como un muestrario así, ir haciendo un muestrario de recursos, de herramientas de análisis, ¿no? Que, como para sentar un poco las bases de qué ir buscando luego a la hora de trabajar alguna obra específica del repertorio de ellos, ¿no? Esto puede extenderse a algunas, al menos dos o tres de encuentros, ¿no? Y un poco a colación de los ejemplos musicales que tienen todos en el PDF adjunto que han enviado por mail, ¿no? Y bueno, un poco como introducción muy general, digamos, la orientación, un poco por más que es más bien ecléctico, digamos, hay una serie de, como de corrientes, ¿no? Teórico-analíticas, pero en principio las dos grandes corrientes como que queríamos trabajando, exponiendo conceptos, son, bueno, lo que es análisis schenkeriano. Recuerden, chicos, si pueden apagar silenciar los micrófonos. Elizabeth, ¿podés apagar? Perdón, disculpe, sí. Ay, mira, te lo desactivé yo. Bueno, entonces una de las corrientes sería análisis schenkeriano, que es más aplicable o especialmente a música tonal, por supuesto. Y también vamos a ir complementando con otros conceptos derivados de lo que es teoría postonal, más concretamente teoría, bueno, de conjuntos y teoría transformacional, ¿no? A partir de los aportes, un poco esta corriente que inauguró David Lewin allá por la década del 70, ¿no? Que también tiene como una aplicación bastante interesante a música tonal, de manera como retroactiva, ¿no? Para ello es no ceñirse a un único procedimiento, sino más bien utilizarlo como un muestrario de posibilidades y después ir aplicando en función de qué modelo se ajusta mejor a cada momento, ¿no? Para encontrar coherencia y unidad y cuestiones interesantes en la música que analicemos. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles unas diapositivas y vamos a ir hablando así sobre los ejemplos, ¿no? que tenemos ahí en los PDFs. Bien, bueno, acá entonces tenemos el primer ejemplo de Chopin, así de los ejemplos musicales que les habíamos pasado. Y bueno, una de las primeras cosas, digamos, que realmente uno aprende como paso previo a aprender este camino, digamos, de lo que es el análisis schenkeriano, este tipo de teorías estructuralistas, ¿no? Es aprender ciertos conceptos de derivados del contrapunto elemental, de técnicas de contrapunto elemental, ¿no? O sea, más concretamente, o sea, podemos ver en determinadas melodías cómo hay ciertos rasgos de unidad y cómo se manifiestan tonalmente rasgos de unidad y coherencia melódica en melodías tonales, ¿no? Que eso después es aplicable a cualquier voz, a una voz interior, al bajo, a la soprano, ¿no? Entonces, bueno, un buen punto de partida es ver este ejemplo de Chopin. Bueno, si cosas más conocidas, pero por si, por si acaso, bueno, este es el comienzo del estudio Opus 10 número 3. Entonces, bueno, si nosotros queremos dedicar estos conceptos clave del comportamiento melódico, podemos primero hacer lo que se llama una abstracción del componente lineal de la melodía, ¿no? Entonces vamos a primero ver cómo es una reducción a lo que se llama
contrapunto de especies, más concretamente una reducción a un cantus firmus de especie de contrapunto, ¿no? Entonces, esta reducción, ¿qué es lo que hace básicamente? Se pone en el foco, digamos, el componente lineal de la melodía que estamos analizando, abstrayéndonos de parámetros tales como ritmo, como, bueno, duraciones, énfasis métrico y demás, no solamente y repeticiones inmediatas de sonidos. Fíjense, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, tenemos dos alturas sol seguidas y en la reducción aparece solo un sol, ¿no? Y por más que hay diferencias de duraciones, como este fa es una semicorchea y este es una negra, en nuestra reducción se simplifica todas redondas para poder concentrarnos en el contorno melódico exclusivamente, ¿no? Y, bueno, y de esta manera podemos observar, por ejemplo, un rasgo que confiere unidad y coherencia en las medidas tonales es el concepto de direccionalidad, que son los primeros conceptos que está bueno aprender por todas las ramificaciones y derivaciones que tienen, ¿no? Las implicancias que tienen. Una manera de valorar la direccionalidad en una melodía es, bueno, es ver si hay un clímax que no se repite. Ahora vamos a ver por qué esto, ¿no? Porque podemos definir la direccionalidad en música como, digamos, la claridad en el planteo en el planteo de puntos de partida y puntos de llegada. O sea, nosotros tenemos una dirección clara, digamos, cuando sabemos dónde empezamos un trayecto y a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, eso va a determinar la dirección del movimiento. Y una manera que se manifiesta eso musicalmente es, por ejemplo, acá tenemos al principio, bueno, el comienzo de la melodía de Chopin, después se va escalando progresivamente hasta el punto climático, que configura un punto de llegada, y después el punto de llegada, este clímax, funciona como un nuevo punto de partida, un segundo punto de partida, que termina, digamos, culminando al final en la cadencia, ¿no? En el último sonido de la melodía. Entonces, como que el clímax configura eso, un punto de llegada inicial, claro, y después un punto de partida hacia el punto de reposo final, ¿no? La direccionalidad es un concepto, bueno, como decía, muy importante porque sin direccionalidad no hay motivación narrativa en términos tonales schenkerianos. Digamos, si no hay un punto claro a donde queremos ir, después no existe una motivación compositiva para movernos de un lado a otro, ¿no? Entonces ahí podemos ir diferenciando lo que es movimiento, mero movimiento de dirección, ¿no? Movimiento puede haber simplemente cuando nos movemos de una altura a otra, porque hacemos mi, re, mi, fa, mi, por ejemplo, ¿no? Pero ahí no alcanza a ver direccionalidad todavía, ¿no? Una direccionalidad clara. Después, una vez que tenemos establecido este parámetro de direccionalidad, un segundo punto a analizar y atender es el factor de continuidad, ¿sí? O sea, podemos pensar la continuidad como la manera o la claridad con la que conectamos esos puntos de partida y puntos de llegada que hablábamos antes. Realmente en la música tonal, digamos, la continuidad, según las técnicas de contrapunto elemental, las confiere el grado conjunto, ¿sí? Nosotros, en las melodías vocales bien constituidas, generalmente hay una prevalencia, como una mayoría de grado conjunto. Y los saltos hay menos saltos en general, ¿no? Son más acotados en la música vocal. Y ahí ya se produce un primer choque entre dos conceptos, que es el de continuidad y variedad. O sea, la búsqueda de continuidad en la música tonal y la búsqueda de variedad. O sea, la continuidad es lo que le decíamos, confiere como una conexión clara entre puntos de partida y puntos de llegada. Pero una pura continuidad sería muy aburrida. Es como una narrativa, digamos, en la que no hay drama, ¿no? Como de repente, si pensamos, siempre este tipo de metáforas como de cine, ¿no? Pero si pensamos como en el suelo usar, no sé, que me gusta mucho así El Señor de los Anillos, por ejemplo, si pensamos en Frodo así yendo desde el Hobbiton hasta Mordor, digamos, y si no le hubiera pasado nada en el medio y hay un movimiento ininterrumpido de un punto a otro, se entendería la trama, pero no habría ningún punto de interés adicional, ¿no? Y ahí es donde entra este concepto musical de variedad, que lo podemos también como sinónimo pensar como búsqueda de drama, de conflicto, ¿no? Y en este contexto melódico, el conflicto de esta variedad la confieren los saltos en general y los cambios de dirección, ¿no? Entonces podemos ver como acá en esta melodía ya hay un ascenso básicamente, pero hay cambios de dirección, después de este salto, por ejemplo, después hay otro cambio de dirección, o sea, es un movimiento gradual hacia arriba con pequeñas idas y venidas, ¿no? Bien, y después otro punto importante es el de completud. Digamos que todo organismo tonal, o sea, toda melodía tonal, o progresión armónica, o frase, o sección, u obra completa, por ejemplo, movimiento, presenta en general una coincidencia entre lo que es el punto digamos, el inicio y el final del organismo tonal en cuestión, ¿no? Esto hace que se escuche la idea musical como cerrada, que tiene un principio, un desarrollo y un final, ¿no?
generalmente a nivel más básico de análisis, la coincidencia puede darse a nivel melódico, como acá, o sea que el segundo sonido después de la cruza es un mi, el primer sonido como importante que se escucha, y después el último sonido también es la misma altura mi. Entonces hay como un cierre melódico, una coincidencia entre el principio y el final muy fuerte, ¿no? Eso también puede darse a nivel armónico, por ejemplo, que el primer grado de una progresión, el primer acorde de una progresión sea un primer grado y el último otro primer grado. Entonces eso también genera un efecto de completud. Entonces, son técnicas, son conceptos que se van aprendiendo en lo que es contrapunto elemental o contrapunto de especies, ¿no? Que es una de las bases para luego adentrarse en lo que es análisis schenkeriano. En general es como estudiar especies de contrapunto a la manera schenkeriana, que no es lo mismo que estudiarla cuando intentamos, por ejemplo, imitar un estilo compositivo como el de Palestrina, como Renacimiento tardío. Este es uno de los pasos previos para poder valorar mejor todas las herramientas de análisis más fuertes, más potentes que no da este tipo de análisis, ¿no? Bueno, acuérdense, cualquier duda que vaya surgiendo, o sea, si quieren levantar la mano, así lo vamos despejando, ¿no? Bueno, ahora... Profesor, disculpe, ¿el enlace schenkeriano es el mismo que usted dijo al principio hoy? ¿Es el niteriano o schenkeriano? No le entendí bien. Bueno, el análisis, buena pregunta. El análisis schenkeriano, o sea, Gracias. sí, el análisis schenkeriano es como la derivación, digamos, y las ramificaciones de los escritos, digamos, la teoría planteada por primera vez por Heinrich Schenker, que fue un teórico austríaco, ¿sí? Que planteó, digamos, quizás fue el que formuló por primera vez y de manera muy sistemática, digamos, los distintos planos estructurales que tiene una obra tonal. Digamos, nos permite pensar a las obras tonales de manera orgánica, como alguna idea muy simple que después se va proyectando se va ramificando en ideas más complejas, pero sin perder, nunca perdiendo de vista esa simplicidad inicial, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo. Por eso sí, igual distinguimos lo que es Schenker puro, lo que es la corriente ya análisis schenkeriano, que es mucho más amplia, involucra ya décadas de investigación y de estudios teóricos, ¿no? Por parte de mucha gente. Pero la base sería como esa. El libro principal de Schenker, por si les interesa, que es un poco, no es muy pedagógico, pero puede ser interesante, o sea, es el de A Freie Satz, que sería como la Free Composition, o composición libre, ¿no? Es como el último libro que escribió Schenker, ¿no? Está muy amable. Se publicó de manera póstuma. Y, bueno, entonces, vamos a ver ahora este ejemplo de Mozart para ver cómo estas ideas que veíamos de direccionalidad, de completud, de variedad, se manifiestan en una nueva melodía, pero más importante, cómo se manifiestan también en lo que es la estructura melódica. Acá es donde vamos a empezar a entrar ya en conceptos de análisis schenkeriano. Vamos a ver cómo la unidad de coherencia melódica que veíamos en el caso de Chopin se aplica también a la estructura de una melodía, ¿no? Tenemos el tema de las versiones de Mozart. ¿Sí? Bien, ya desde el vamos podemos apreciar los mismos conceptos acá aplicados. Por ejemplo, podemos ver que este tema tiene direccionalidad porque hay un punto de partida claro al comienzo de la frase, hay un punto de llegada acá destacado que es el clímax, el sonido más agudo de la melodía, y después desde el clímax hay un descenso gradual, casi ininterrumpido realmente hasta la nota final. O sea que tenemos ahí como una direccionalidad muy clara, una motivación para movernos tonalmente muy clara. Después, en términos de pura direccionalidad, podemos ver que, perdón, de pura continuidad, podemos ver que hay una prevalencia, una mayoría de grado conjunto en la melodía esta. Es un rasgo evidentemente vocal, ¿no? Al igual que en el caso del estudio de Chopin. Es una derivación de un estilo vocal, ¿no? Y eso es lo que le confiere a la melodía una previsibilidad, ¿no? O sea, que no parece como una serie de saltos de ideas inconexas, sino que podemos ir trazando de manera previsible de dónde vamos y hacia a dónde llegamos luego, ¿no? Y también tenemos acá, digamos, no es solo grado conjunto, sino que también hay saltos, como el salto inicial, y hay unos poquitos cambios de dirección, al final básicamente, ¿no? Lo cual confiere ligeros desvíos, ligeras demoras de esa trama, de esa narrativa como interrumpida de un punto a otro. Entonces, de vuelta, los saltos y los cambios de dirección confieren ese respiro necesario en el grado conjunto e interrumpido, ¿no? De las melodías. Ahora bien, todos estos fenómenos, estos conceptos se manifiestan también en lo que llamaríamos la estructura de la melodía. Ahora, ¿qué sería la estructura? Bueno, ya venía un concepto central de Schenker, que quizás es como la síntesis principal de lo que todo sería un poco después, ¿no?
Podríamos decir, digamos, hay como dos conceptos centrales de Schenker, pero el principal es el de, en alemán es de Auskomponierung, ¿sí? Que es un concepto que se puede traducir al inglés como el composing out, lo cual sería como una componer hacia afuera, digamos, componer un elemento en el tiempo, ¿no? O sea, podemos definir este concepto de Auskomponierung como la proyección temporal, o sea, la horizontalización o elaboración en el tiempo de una sonoridad estable o consonante subyacente, ¿no? O sea, según esta óptica estructuralista schenkeriana, digamos, cualquier melodía tonal y cualquier frase musical cerrada tonalmente, cualquier sección cerrada, cualquier movimiento tonal y obra completa, puede ser concebida como, en última instancia, como la proyección en el tiempo de una tríada consonante. Veámoslo ahora en versión micro, por ejemplo, cómo sucede, cómo se manifiesta en esta melodía de Mozart, ¿no? Si la tonalidad de esta melodía es do mayor, entonces podríamos decir que, digamos, podemos suponer que la tríada que va a estar siendo proyectada o prolongada en el tiempo va a ser la tríada de do mayor, ¿no? Que es una sonoridad, una tríada consonante. Entonces, partiendo de esta tríada consonante, ya ahí tenemos como una capa estructural preliminar, es como la capa más preconsciente de todas del compositor, podríamos especular, ¿no? Es como la tríada que da forma y motiva todo el discurso posterior. Una primera forma de generar contenido musical, que es aplicable a todas las obras tonales en general, es la arpegiación de una tríada, ¿no? Cuando pasamos de un estadio así, un estadio sincrónico a un estadio diacrónico así, ¿no? Ya este paso es muy importante porque, primero, de un hito musical tenemos ya tres elementos distintos. Y a través de esa diferencia entre tres elementos ya tenemos dos rasgos acá. Uno es el de la dirección, de repente ahora se plantea un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Un punto de partida en el sol y un punto de llegada en el do. Y también la idea de completud, acá por más que esos sonidos no son iguales, el sol no es la misma altura que do, sin embargo hay una coincidencia entre punto de partida y llegada en la medida que ambos sonidos, digamos, ambas alturas, son parte constitutiva de una misma sonoridad consonante estable, ¿no? O sea, la tríada confiere a priori esta idea esta sensación de completud, ¿no? De coincidencia entre punto de partida y llegada. Y la posterior aplicación confiere ya una idea rudimentaria de direccionalidad. O mejor dicho, la direccionalidad está presente, pero lo que le falta acá es continuidad a la melodía, ¿no? Y acá, bueno, ya hemos visto un poco, se pueden preguntar cómo se conferiría direccionalidad a esta melodía, cómo se enfatizaría eso. Bueno, a través de el relleno, la interpolación de notas de paso que vayan conectando estos sonidos de la tríada arpegiada. Entonces acá tenemos un tercer estadio, o una tercera capa estructural, que es la que confiere continuidad a la estructura melódica. Ya tenemos acá sol, fa, mi, re, do. Ahora, cuando llegando a este tercer nivel estructural, recordemos que el primero es la tríada consonante, la segunda la arpegiación, y la tercera capa es el relleno con grado conjunto, podemos llegar a este concepto también central schenkeriano, que es el concepto de progresión lineal. O sea, una progresión lineal le podemos pensar como un fragmento de escala, o sea, un movimiento escalar que ininterrumpido, o sea, que no cambia la dirección, pero es un movimiento escalar ininterrumpido que en su conjunto horizontaliza el intervalo o los intervalos de un acorde subyacente. O sea, podemos ver como este fragmento de escala. Coménteme si no se ve el mouse acá, el cursor, que estoy enseñando algunas cosas en el diapositivo. Se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, podemos ver que esto, que en cierto contexto podrían decir, bueno, esto es un fragmento de escala, ¿no? No reviste mayor interés que, bueno, X, no hay que ser. Pero en este contexto analítico, podemos decir que este fragmento de escala está conceptualmente horizontalizando un acorde de do mayor subyacente, porque, bueno, como hemos visto que podemos retratarnos a esta idea, ¿no? A la tríada que es arpegiada y posteriormente rellenada por notas de paso, para darle continuidad. Bien, entonces, fíjense, la progresión lineal es un elemento de la música tonal que tiene, digamos, crea un puente, tiende un puente entre las dos dimensiones musicales principales, que es la horizontal y la vertical, porque en definitiva acá tenemos un fragmento de melodía, digamos, que es horizontal, digamos, es temporal, y sin embargo nos retrotrae, digamos, tiene su sustento de coherencia en última instancia en una tríada que es conceptualmente simultánea, ¿no? Bien, y las progresiones lineales, el interés que tiene para lo que se llama schenkeriano además, es que las progresiones lineales son constructos teóricos, digamos, que tienen una capacidad importante de funcionar como estructura de melodías. O sea, generalmente cuando nosotros analizamos la estructura de una melodía, vamos a ver que en la inmensa mayoría de casos adopta una forma de progresión lineal.
como es el caso acá de la melodía de Mozart, ¿no? Fíjense, acá tenemos la propuesta de la melodía sin las repeticiones inmediatas, como está escrita acá, ¿no? Bien, entonces, fíjense acá que tenemos, vamos a desglosar un poco este gráfico. Esto ya es una primera aproximación a lo que es gráfica schenkeriana, ¿sí? O gráfica de notación schenkeriana. Este tipo de gráficas sustituyen, digamos, como novedad principal, digamos, sustituyen las duraciones de esta gráfica, no tienen que ver con duraciones en la obra, sino que las duraciones representan acá valor estructural, o importancia o relevancia estructural de las notas. Acá tenemos en blancas, escrita, digamos, sol, fa, mi, re, do, ¿no? Tenemos acá los 5 sonidos que constituyen la progresión lineal de mayor jerarquía, la progresión lineal estructural de esta melodía, ¿no? Y después, con negras simplica, tenemos acá los detalles, las ornamentaciones, o de manera más técnica, las prolongaciones de esa estructura, ¿no? O sea, tenemos estructura en blancas y las prolongaciones en negras simplica, ¿no? Para diferenciar. Entonces, en lo que es la estructura de la melodía, tenemos todos estos rasgos de vuelta. O sea, hacemos un recap, ¿no? Tenemos la completud dada por la coincidencia entre punto de partida y llegada. Ambas partes, digamos, empieza y termina en do mayor, ¿no? En la tónica. Después tenemos direccionalidad, que está acá representada por este sol que da comienzo a la estructura melódica, y el do que da término. La continuidad de la estructura melódica la confiere estos 3 sonidos, que en su conjunto son fa, mi, re, son las 3 notas de paso que conectan el sol inicial con el do del final. Es el transcurso de un punto de máxima estabilidad a otro. Y por último, acá ponemos entonces, bueno, y la variedad, ¿qué es lo que confiere variedad acá, ¿no? Bueno, y la variedad la confiere las prolongaciones. O sea, todas las notas que están escritas en negras simplica están generando variedad, cambios de dirección, saltos, ¿no? Cuestiones que contrastan con el flujo ininterrumpido descendente de la progresión lineal estructural. Bien, entonces fíjense que estos conceptos que digamos se manifiestan en 2 planos, al menos hasta ahora. Se manifiestan en lo que es la superficie, se pueden manifestar en lo que es la superficie compositiva, que es cuando escuchamos la obra, y también se manifiesta cuando llegamos a estas etapas del análisis, ¿no? Cuando vemos la estructura, cómo funciona. Bien, bueno, así como veíamos que en este caso esta melodía de Mozart está proyectando una tríada de manera compacta, o sea, una superposición de terceras do, mi, sol, vamos a ver otra melodía con un carácter, bueno, bastante distinto. Esa no está en el PDF que les envié, pero me parece que es muy buena para ilustrar, que es, bueno, también seguramente muy conocida por todos, la primera frase de la suite para cello número 1 de Bach, ¿no? Bueno, en este caso también tenemos, de manera explícita al menos, una única línea melódica, ¿no? En principio, esto, digamos, no hay más plicas, digamos, no hay 2 voces enunciadas de manera explícita, por más que vamos a ver que, por supuesto, que hay una concepción polifónica detrás, ¿no? Entonces, ya de por sí podemos ver algunas cuestiones muy, como las más superficiales, no en términos peyorativos, sino más superficiales en términos de que aparecen así en la superficie compositiva. Por ejemplo, podemos observar que hay ciertas notas, como grupo de notas como el si, la, si de acá, este si, la, si de acá, y eso se va replicando en los distintos compases. Hay bordaduras muy de corto plazo, así que ornamentan sonidos de cada uno de los acordes, ¿no? Bien, y eso nos permite hacer un primer análisis, que es como pensar, ok, esas 3 notas representan un único sí, desde un punto de vista más estructural, y lo mismo con estas, ¿no? Y demás. Ahora bien, si nosotros decimos, bueno, ¿qué podemos preguntarnos? O sea, ¿qué preguntas disparadoras podemos hacernos respecto a este pasaje? Porque al final cualquier análisis parte de una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y es muy importante aclararnos qué tipo de pregunta es, ¿no? Acá nos podemos preguntar, ok, ¿cuáles son, digamos, los acordes que hay de fondo en cada compás? Es una pregunta posible que tiene una respuesta que tiene que ver con el ámbito de lo armónico gramatical. Es decir, bueno, por ejemplo, este primer compás es un primer grado, básicamente, ¿no? Este segundo compás lo podemos ver como un cuarto grado de sol mayor, en X inversión, en segunda inversión. Bueno, acá un
un quinto grado en tercer compás con un pedal de tónica. Eso sería como análisis más tradicional, ¿no? Pero una pregunta alternativa que podemos hacernos, un poco más en línea con lo que veníamos con Mozart, es la siguiente cuestión. O sea, ¿de qué manera Bach está proyectando con esta frase una sonoridad consonante? Digamos, ¿de qué manera está proyectando en el tiempo Bach acá la actividad consonante que da forma, da nombre a la tonalidad, o sea, la actividad de sol mayor? Entonces ya esa pregunta nos dispara una serie de hipótesis, ¿no? Y bueno, el primer paso para ir, digamos, que quitando un poco de la bruma, digamos, acá y ver lo que hay más de fondo, cuando lleguemos al primer paso es reducir estas borraduras a las notas que representa cada una, ¿no? Un segundo paso sería como dar cuenta de la construcción polifónica que tiene esta línea. O sea, es una construcción polifónica bastante explícita, digamos, reconozco una melodía polifónica, digamos, que la mayoría de las líneas tonales son melodías polifónicas en general, digamos, pero una melodía polifónica es una melodía que contiene, digamos, que implica dentro de sí varias continuidades lineales, ¿no? En este caso, podemos ver cuántas hay, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que si tomamos este sol de acá, del bajo, podemos ver que a lo largo de cada compás y a intervalos regulares aparece, reaparece, está en todos los compases, ¿no? Entonces podemos inferir de ahí que hay una voz, un bajo, una voz inferior que está cantando, se queda ahí haciendo la plancha en el sol, cantando el sol durante un tiempo extendido, ¿no? Entonces podemos decir que esa voz está contribuyendo a expresar la tonalidad de sol mayor a través de cantar el sol, ¿no? De la manera más directa posible. Veamos ahora, por ejemplo, qué pasa con este re que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos un re que si buscamos la situación métrica análoga en el compás siguiente, vemos que se elige un mi. O mejor dicho, donde acá había un re, en la segunda semicorchea y en la número 9, en el compás que sigue aparece un mi. En el compás que sigue aparece un fa. Y en el último compás aparece un sol. Entonces, por más que esas notas no están temporalmente, no son temporalmente adyacentes, o sea, no están pegadas unas a otras en la dimensión temporal, sí que están muy cercanas entre sí en lo que concierne a la cercanía registral. Registralmente están muy cercanas entre sí. Entonces eso permite que nosotros las escuchemos como parte de una misma línea melódica, ¿no? Que en este caso es una que empieza en re, hace re, mi, fa y sol, ¿no? O sea, ya tenemos una segunda voz dentro de esta línea, ¿no? Y por último veamos qué pasa con esta bordadura si-la-si, en general todos estos gestos de bordadura inferior. Tenemos un si-la-si inicial que se replica acá. Después vamos a un do. Después vamos a un do de vuelta, acá, do, si, do. Y por último volvemos a un si-la-si. O sea que a lo largo en el primer compás tenemos un si, otro do en el segundo, un do en el tercero y una vuelta a un si acá. Entonces, ese gesto, si lo pensamos como a gran escala, ¿qué sería? ¿Qué principio, qué concepto contrapuntístico es ese, digamos? Un sí, do, sí. ¿Una progresión? Bueno, ahí podríamos diferenciar entre lo que es, este ejemplo está bueno para diferenciar con mucha claridad qué es una progresión melódica y qué es una ornamentación. Nosotros cuando hablamos de progresión melódica estamos hablando de una melodía que empieza en un lugar y se dirige a otro. ¿Viste? Como dice, este punto, acá esto está progresando de un lugar a otro, ¿no? Como metáfora también funciona, ¿no? En cambio, a eso le podemos oponer la idea de ornamentación, que es dar vueltas alrededor de un tono estacionario, ¿no? Bien, si nosotros ahora hacemos otro tipo de reducción, que la llamamos reducción coral, que es una herramienta también analítica muy importante, podemos arribar a esta idea de acá, ¿no? Esto sería como cada acorde de redondas está representando un compás de la frase de Bach. Fíjense, lo que hace una reducción coral en este caso es comprimir cada arpegiación de cada compás, digamos, en una simultaneidad. Este proceso, transformacionalmente hablando, sería una verticalización de cada uno de los arpegios, ¿no? O cada uno de los compases en este caso. Entonces, fíjense como acá tenemos este sol, esta línea que habíamos dicho que era un pedal de sol, está representada acá por el sol este, ¿no? Esta línea que hacía re, mi, fa y sol, está representada acá por el re, mi, fa, sol. Y después tenemos esto que era si, do, si, que está representada en la voz superior, si, do, si. Entonces ya ver de esta manera, las reducciones corales nos permiten, entre otras cosas, como poder sintetizar, de manera, tener una idea mucho más clara, digamos, a vuelo de pájaro, ¿no? Poder ver de más arriba lo que está pasando y sin perdernos en detalles, ¿no? Del momento a momento de la obra.
eso nos permite hacer ciertas deducciones, por ejemplo, o ciertas confirmaciones de análisis, ¿no? Por ejemplo, la voz superior de esta melodía polifónica, que hace si, do, si nosotros decíamos que este si, la, si es una bordadura inferior, este si, do, si sería entonces una bordadura superior. Ya ahí podemos dar respuesta a esta pregunta que les mencionaba, o sea, cómo hace, digamos, de qué manera esta frase de Bach está expresando o proyectando en el tiempo la tonalidad de sol mayor, o lo que es lo mismo el acorde, la tríada de sol mayor. Y eso lo podemos aislar esa pregunta e individualizarla en cada una de las voces de la melodía polifónica. Entonces podríamos decir, bueno, la voz superior de esta melodía polifónica, que hace si, do, si, ¿no? ¿De qué manera está contribuyendo a expresar la tonalidad de sol mayor y la tríada? Bueno, está ornamentando el si, que es un sonido constitutivo de la tríada, a través de una bordadura superior. Y además eso tiene implicancias motívicas, porque de hecho esta bordadura superior la podemos pensar como una inversión melódica de la bordadura inferior con la que da comienzo, digamos, con la que se ornamenta el si en el primer compás, ¿no? Es como una proyección, digamos, motívica a un plano estructural más profundo. Y después la voz del medio, que hace re, mi, fa, sol, también podríamos preguntarnos, bueno, ¿de qué manera está esa voz contribuyendo a expresar, o cómo está esa voz prolongando la sonoridad de tónica de sol mayor? Bueno, no a través de una ornamentación, sino a través de una progresión melódica, de hecho una progresión lineal. Fíjense que esta secuencia de 4 sonidos, re, mi, fa, sol, la podemos considerar como un movimiento escalar ininterrumpido que horizontaliza un intervalo del acorde que hay detrás, que es el acorde de sol mayor. Es la definición de progresión lineal. Lo que está proyectando esta línea es el intervalo de cuarta justa del acorde de sol mayor, ¿no? Eso lo podemos ver mejor siguiendo estos pasos, ¿no? Si nosotros tenemos esta sonoridad, fíjense, esa sería como la sonoridad de base que utiliza Bach acá, que le da vida después Bach, ¿no? Esos acordes iniciales son como, es como, bueno, échele agua, ¿no? Y que se expanda, ¿no? Es como esa idea de, tenemos, en esa sonoridad está contenida la frase de alguna manera, ¿no? Pero tenemos que darle vida. Entonces, fíjense, esta flecha que tenemos acá nos indica qué es lo que va a hacer la voz del medio después. O sea, esa es una melodía de en principio, una sola voz explícita, ¿no? Que sin embargo contiene, proyecta en el tiempo una estructura de 4 voces. Hay una voz inferior que canta un sol, hay una voz superior que bordea el si, hace si, do, si, y hay una voz intermedia que empieza en el re y se mueve hasta el sol. Entonces la arpegia ese intervalo. Fíjense que esto lo podemos proyectar así, ¿no? El sol se queda haciendo un pedal, el si es extendido hasta acá, y la voz del medio recorre un camino que empieza en el re y se direcciona hacia el sol. Y ahora, si nosotros vemos ahora cuál es la continuidad entre el re y el sol, bueno, el mi y el fa van a ser notas, ¿no? Y ahí llegamos a esto. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la concepción, eso sería como análisis schenkeriano bien, entrando ya bien en esa temática, ¿no? Fíjense que es muy contrastante esta manera de pensar las horas tonales, es muy contrastante a quedarnos simplemente con una sintaxis como armónica de momento a momento, como decir, bueno, esta frase es primero, cuarto, quinto, primero, ¿no? Bien, que eso nos dice algo sobre la frase, pero no da cuenta de cómo está constituida internamente la frase a nivel polifónico, ni tampoco cómo se proyecta la tríada inicial de manera orgánica. Y fíjense, un dato interesante también es que la sonoridad que está proyectando Bach acá, a través de este concepto de auscomponir un schenkeriano, bueno, viéndolo a la inversa, ¿no? Es una sonoridad que se ajusta mucho más a una lógica de serie de armónicos, como pueden haber visto en acústica, ¿no? O sea, a partir de un tono fundamental sol, digamos, el primer sonido, digamos, que hay por encima es la quinta, después se duplica la octava y por último la tercera. Fíjense que es una organización mucho más natural, entre comillas, digamos, en el sentido de que está más cercano a la manera en que se manifiestan los sonidos constitutivos de una tríada en basándonos en una serie de armónicos. A diferencia, por ejemplo, de la frase de Mozart, que fue una elección como es más compacta, ¿no? La forma de proyectar la tríada. Bien, y les comento unas cosas más y después, si hay alguna duda o alguna inquietud, me gustaría ir viendo qué les va surgiendo, ¿no? Decimos que esta es una melodía polifónica, porque es una línea que contiene varias líneas dentro de sí, ¿no?
Ahora bien, nosotros también podemos analizar el componente polifónico, digamos, la manera en que se desdobla polifónicamente esta melodía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le asignamos nombre, como letras, por ejemplo, a cada una de las tres voces, y nosotros decimos, bueno, la voz inferior es A, la voz del medio es B y la voz de arriba es C. Entonces podríamos ya decir que podríamos modelar esta frase Bach diciendo, bueno, el patrón de desdoblamiento polifónico es A, B, C, B, C, B, ¿no? A, B, C, B, C, B. Y todo el tiempo se replica eso, porque tenemos A, B, C, no, hay una vuelta B, una vuelta C, una vuelta B, y volvemos a, ¿no? Em, Esta frase de Bach tiene la polifonía en realidad muy explícita, muy a flor de piel, por dos razones principalmente. Primero porque, o sea, es como muy fácil escuchar el despliegue polifónico que se va dando, por dos razones. Primero porque hay una regularidad métrica en la emisión, en el emplazamiento de cada voz, o sea, siempre nosotros ya, a medida que vamos escuchando la frase, ya vamos a ir reconociendo que el primer sonido de cada compás siempre se corresponde a la misma voz. La segunda semicorchea de cada compás siempre se corresponde a la misma voz, y lo mismo con la tercera, y así. Es un patrón muy regular de desdoblamiento. No solo en el orden, sino también en, digamos, la regularidad métrica, ¿no? Y es un factor. Y otro factor que nos permite reconocer con mayor facilidad el despliegue polifónico es que los intervalos constitutivos de la polifonía, por ejemplo, esta quinta o esta sexta de acá abajo, en la obra están siendo delineados, o sea, están siendo como arpegiados simplemente, o sea, entonces están expuestos de manera como muy clara, ¿no? Pero no siempre tiene por qué ser así eso. Bueno, llegado a este punto, ¿alguna duda respecto a esta concepción? ¿O aquellos que han visto el schenkeriano lo han visto de otra manera? ¿O tienen alguna...? Una pregunta que no sé si es la mejor, pero ¿las líneas de ligadura en el gráfico schenkeriano indican algo distinto o indican lo mismo que en la notación normal? Ah, bien. Bueno, una opción. En este caso, esto sería una reducción coral, no sería un gráfico Ah, schenkeriano. claro. ¿Ya? O sea que, de hecho, vamos a estar viendo hasta ahora mismo como tres tipos de gráficas que implican reducción. O sea, una es lo que se llamaría reducción a especies, que es lo que vimos en el ejemplo de Chopin, que básicamente es reducir un ejemplo musical tonal a un ejemplo de un ejercicio de especies de contrapunto, ¿no? Que en ese caso era transformar la línea en todas redondas, por ejemplo. Es un modelo. Después tenemos un modelo que está emparentado, pero no es exactamente lo mismo, que sería esto que tenemos acá, que es una reducción coral, que justo es muy parecido a una reducción a especies, pero no sería exactamente lo mismo. O sea, lo que hayan trabajado con especies pueden ver que esto se parece a una primera especie de contrapunto, pero la primera especie en realidad trabaja con consonancias exclusivamente. O sea, que esta sonoridad de acá, como tiene un fa que forma una séptima con el sol, no sería una progresión válida de especies, ¿no? Pero sí que es una reducción coral. O sea, la reducción coral lo que hace es como abstraer el contenido, es tomar el contenido armónico contrapuntístico de un pasaje, quitando en medio cualquier consideración rítmica, métrica, motívica, lo que fuere, ¿no? Entonces nos permite examinar el entramado armónico contrapuntístico con mucha mayor claridad. Ahora, por el tema de las ligaduras, bien, en general los gráficos schenkerianos concretamente como modifican, ¿no? El sentido de cada uno de esos símbolos. Claramente en gráfica schenkeriana, y esto podemos ir un poquito para atrás para verlo, eso sí sería un gráfico schenkeriano con única voz, ¿no? Acá las ligaduras, digamos, lo que están indicando son, en términos bien amplios, sería las ligaduras determinan, primero, el concepto sería spans prolongacionales o prolongational spans, ¿no? Que son, las ligaduras lo que hacen es como marcar el comienzo y el final de una pequeña unidad de prolongación. Esto puede ser básicamente o bordaduras, ornamentaciones o despliegues polifónicos de un intervalo de un acorde. En este caso, fíjense que hay tres ligaduras y cada una tiene un sentido así. Por ejemplo, la primera ligadura lo que hace es mostrar la arpegiación, digamos, de esta quinta que es parte de la tríada consonante subyacente. Y después las otras dos ligaduras lo que hacen es de marcar ornamentaciones. Por ejemplo, la ligadura esta muestra que el La es una bordadura del sol que ornamenta. Y esta ligadura nos está indicando, digamos, que el Mi es una ornamentación del Re. En este caso la podríamos llamar como una nota escapatoria, según terminología más
más tradicional o de armonía 1, llamémosle, o también podemos generalizar el concepto de nota escapatoria y de apoyatura y llamar a ambas como bordaduras incompletas, ¿no? Entonces podemos pensar este mi como una bordadura incompleta del re. Es una bordadura a la que le falta la resolución del re después. O sea que las ligaduras en general sirven como para eso, para enlazar prolongaciones con los sonidos estructurales, para decir, esta nota que ven acá es parte, responde, acá se puede ver, este mi, si no tuviera la ligadura esta de acá, nos podría quedar la duda, bueno, ¿cuál es la función que cumple este mi respecto a la estructura? Y esta ligadura nos da como una respuesta. Esta ligadura indica que la persona que analizó este fragmento, digamos, en este caso yo, digamos, estaría diciendo o tendría la hipótesis de que este mi está prolongando el re y no el do, por ejemplo. Y que este la está prolongando el sol y no el fa ni este do de acá. ¿No? Bien. Y un concepto que me quedó pendiente acá también es, bueno, este arpegio inicial que tenemos, este salto de do a sol, fíjense que es un movimiento, una arpegiación que antecede al primer sonido estructural, ¿no? Lo que hace este salto, este arpegio inicial, que también se da en muchas melodías tonales, es como generar el marco sobre el cual es como plantear el marco sobre el cual se va a desenvolver después la melodía, ¿no? Entonces es como si nosotros escuchamos una quinta inicial do sol, podemos proyectar que después, ok, esto de la melodía se va a mover dentro de esa quinta, o eventualmente la va a rellenar, ¿no? Porque eso es un rasgo también de un concepto que se aprende en contrapunto, digamos, que como en contrapunto, que es que todo salto, digamos, motiva después una compensación, ¿no? O sea que después de hacer un salto grande, vocalmente conviene continuar en la dirección precedente con la que iniciamos el salto. Y eso tiene una motivación psicológica un poco más amplia, un poco más profunda, digamos, que ya la recoge por ahí ya autores como puede ser Göran Meyer, por ejemplo, ¿no? que plantea este fenómeno recurrente de gap fill, ¿no? O sea, de que después de un salto importante, un salto genera una carencia, genera como una carencia, ¿no? Que tiene que después ser como completada, digamos, por grado conjunto. Es como si nosotros saltamos de do a sol, nos quedaron 3 notas sin cantar, el re, el mi y el fa. Entonces va a haber una motivación compositiva de decir, de cantar esas 3 notas eventualmente. Es por eso que, desde ese punto de vista, este salto inicial genera una motivación, digamos, para que después se recorra en sentido inverso de ese espacio generado ahí. Hugo, Sí, una pregunta con respecto a la diapositiva anterior, sí. ¿Cuál? la de Mozart. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre pensar el mi último que aparece como una bordadura incompleta del re y pensar el re como una bordadura que hay entre esos dos mi? Muy buena. Ok, bueno, hay dos cuestiones respecto a eso. Una, podemos apelar a la ambigüedad que genera analizar una melodía en abstracto, ¿sí? En general, cuando nosotros analizamos una melodía abstraída del resto de la textura, como es en este caso, hay más margen para interpretar distintas cosas, o sea, hay mayor ambivalencia analítica. O sea, es posible que encontremos, por ejemplo, esas dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es pensar que este mi ornamenta el re, y otra posibilidad alternativa es, como mencionabas, que en realidad este re, podemos pensarlo como que decora el mi, y después saltamos del mi al do, ¿no? Son dos posibilidades, dos lecturas schenkerianas, digamos, dos lecturas de cómo se manifiesta la estructura acá, cómo se desarrolla. ¿Te parece que ambas interpretaciones pueden ser válidas en principio, pueden darse, digamos, dependiendo, digamos, y puede ser reforzada una u otra dependiendo de que hagan el resto de las voces, ¿no? O sea, que hace la voz inferior en este caso, ¿no? De la mano izquierda. Pero sin adentrarnos en eso, sí te podría dar una respuesta más en abstracto, solo atendiendo a esta melodía. Digamos. Esas dos interpretaciones pueden ser igualmente válidas, pero hay una que resquebraja la continuidad básica de la melodía y otra no. Porque si nosotros consideramos que este re es una bordadura del mi, entonces estamos pensando que la estructura empieza en un sol, hace sol, fa, mi, y salta un do de repente. Porque al considerar este re como bordadura del mi, le estamos negando el rol conectivo que tiene respecto a este mi con este do.
para no entrarnos en complicaciones, por supuesto, de que una bordadura puede ser pensada en ciertos contextos como con un rol dual, como bordadura y nota de paso a la vez, ¿no? Pero si confiamos en pensar como una cosa u otra, digamos, la función de una nota, si nosotros este re lo pensamos como ornamental mi, estaríamos como diciendo que la estructura salta del mi al do. Entonces no sería una lectura, una escucha coherente, pero coherente no en el sentido, coherente en el sentido de coherencia estructural, ¿no? De que esté muy claro cómo se conecta el sol con el do, ¿no? Habría un salto de repente ahí, ¿no? Nos faltó parte de la historia, si nosotros no escuchamos esta re como una nota de paso. Es como tenemos sol, fa, mi, y de repente hay un salto, un vacío, se queda en negro la pantalla unos minutos, y de repente arribamos al do, sin saber cómo llegamos, ¿no? Es por eso que la tendencia es a escuchar a que hay conectividad siempre diatónica, ¿no? De un punto estable a otro. Pero de vuelta. Incluso yo siento que que es importante ver en qué lugar está puesto incluso del compás. No sé si eso puede interferir, pero digamos, a la hora de uno tocar, creo que nos remarca más si es un lugar donde hay que hacer énfasis o no, musicalmente hablando. Al colocarse en un primer tiempo, me parece que no tenía la sensación de que pase desapercibido como una nota de bordadura, o también se puede llegar, no sé, mi duda tal vez era cómo podría uno incluso pensarlo como una apoyatura del mi, una apoyatura larga del mi, pero bueno, armónicamente, lo que decías, es lo que hace llegar Claro. a la bueno, Sí, conclusión sí. que vos sacaste, ¿no? Sí, muy bueno, ¿eh? Son varios puntos interesantes ahí. Primero, el énfasis, la posición métrica, o digamos, el énfasis métrico o el énfasis duracional sobre una nota, o sea, el hecho de que un re o una nota dure una re honda, dure una negra, o que aparezca en tiempo fuerte o en tiempo débil de un compás, puede sugerir, puede condicionar una escucha, decir, bueno, eso nos condiciona a escucharlo como un sonido de mayor importancia estructural. Pero no siempre es el caso, ¿no? Y de hecho muchas veces se contradice eso, o sea, en las obras aparecen sonidos de poca duración, en posiciones métricas medio débiles, que sin embargo tienen un rol muy importante en la estructura. Porque lo que determina la pertenencia a un sonido a la estructura melódica, y por ende a esa jerarquía mayor, no es tanto la duración ni el énfasis métrico, por supuesto que pueden decir, ¿no? Pero no es tanto eso, sino, bueno, el rol que cumple, digamos, en la medida en qué medida contribuye a generar coherencia y continuidad melódica a largo plazo. O sea, o de otra manera, digamos, un sonido tiene mayor jerarquía estructural que otros en la medida que contribuye activamente, digamos, a generar conexiones de más largo plazo en una obra tonal, ¿sí? Entonces, este re, digamos, el problema es que este re es el único nexo que tenemos diatónico con el do, digamos, desde este mi. Entonces, si nosotros le negamos como esa función, ese rol estructural, nos quedaría desconexo el intervalo este, ¿no? Entonces ahí estamos asumiendo, por supuesto, que la música tonal tiene como uno de sus principios, estéticos, la continuidad, por ejemplo. Digamos que otra música no tendría por qué tenerlo, ¿no? O sea, no es un valor universal. Bueno, pero sin embargo, en la música tonal, digamos, tras tantos análisis que se han hecho, digamos, advirtiendo en tantas obras, se ve que es un factor importante, ¿no? La continuidad lineal de las melodías. Como también puede ser otro factor, la independencia de las voces. O sea, hay música, una determinada estilo de música no tiene por qué tener como privilegiar estéticamente la independencia de las voces, pero en la música occidental de práctica común, del barroco al romanticismo, sí que la tiene, ¿no? Como un factor importante. Después vamos a especular por qué lo tiene, ¿no? Pero bueno, un buen ejemplo como para poner en duda o problematizar esta cuestión de las duraciones, de la diferencia, digamos, o la autonomía que hay entre duración de notas y valor estructural, es el siguiente ejemplo. Les voy a tocar un do en el bajo y voy a tocar una bordadura mi, re, mi arriba. De vuelta. Estoy tocando un mi muy cortito, un re que dura un montón y otro mi muy cortito al final. Si solo escucháramos eso, podríamos decir, ok, ese re me parece muy importante porque tiene más peso porque dura un montón respecto a los mis alrededor. Pero sin embargo, el do que toqué en el bajo, lo que hace es hacer que el mi de arriba suene consonante, el re que le sigue sea disonante y el mi al final sea consonante. Entonces, por más que ese re del medio haya durado 1 hora y los mis de los extremos un solo segundo, de un punto de vista del entramado armónico contrapuntístico, el re
es dependiente del mi. El re es una prolongación de ese mi, porque el re es disonante y los mis de alrededor son consonantes. Es un ejemplo muy extremo, por supuesto, pero puede mostrar cómo en principio son independientes los factores de duración, de énfasis métrico y estabilidad tonal. ¿Mm? Sería un poco esa idea. Bien. Bueno, quisiera que demos un ejemplo más. Bueno, lo vamos a pasar un momento. Bien, quisiera que veamos esta frase de Schubert inicial, porque hasta ahora vimos melodías sencillas, así, melodías, no varias melodías al mismo tiempo, ¿no? Funcionando. Vamos entonces, en este caso, cómo se coordina las dos voces principales de una frase, para ver cómo se produce este principio de la auscomponidum, de la proyección de una tríada en el tiempo schenkeriana, a lo largo con varias voces en simultáneo, pero ya explícitas en la partitura, ¿no? Es el comienzo de la sonata en si bemol mayor de Schubert. Bueno, acá entonces vamos a tener, para analizar este tipo de situaciones, que ya involucran más de una voz, vamos a tener que coordinar qué es lo que está pasando entre la voz inferior y la voz superior, que son como las voces principales de la textura. De ya que un análisis armónico gramatical más elemental nos diría, bueno, lo primero que podemos preguntarnos es cuáles son las armonías de acá. Bueno, tenemos un primer grado de si bemol mayor, luego es un quinto grado, perdón, por acá, un quinto grado en el tercer compás, y una vuelta a un primer grado acá, ¿no? Sería como la síntesis armónica, ¿no? Y podríamos después decir, bueno, ahí tenemos como los elementos, o sea, cuando decimos primer grado, quinto grado y primer grado, o sea, los acordes primer grado y quinto grado representan, son ejemplos de léxico musical, ¿no? De léxico gramatical, ¿no? O sea, son como palabras, son objetos musicales. O sea, ahí estamos como respondiendo, cuando nosotros decimos, acá hay un primer grado, después hay un quinto y después hay un primero, estamos respondiendo un poco a la pregunta de cuál es el léxico con el que está trabajando acá Schubert. No es una respuesta, no estamos respondiendo ahí o problematizándonos sobre lo que es la sintaxis musical, o sea, sobre la manera en que se relacionan esos elementos del léxico entre sí, ¿no? En cambio, ya, por ejemplo, un planteo ya de tipo sintáctico sería decir, bueno, cuando un compositor tonal plantea un primer grado, es muy probable, o es un camino válido, dirigirse a un quinto grado. Y cuando un compositor plantea un quinto grado, es muy probable que después haga un primer grado luego, que resuelva esa tensión. Entonces ya aparecen como planteos de tipo sintáctico ahí, ¿no? Que tienen que ver con probabilidad, con tensión y distensión, por ejemplo, con probabilidad de ocurrencia. Pero la construcción schenkeriana plantea un camino como alternativo, digamos, no negando esos otros, digamos, pero nos permite emplazar, digamos, la progresión armónica fundamental del primero, quinto, primero, como parte de esta ideología, digamos, de proyección en el tiempo de una tríada, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que, hace un análisis acá, podemos ver que el bajo tiene tres notas nada más. Tenemos un si bemol, un fa por acá y un si bemol, ¿no? Que son los bajos fundamentales de cada uno de los tres acordes en cuestión. O sea, ahí podemos ver el bajo como proyecta una quinta justa invertida, que sería la cuarta justa, ¿no? de si bemol mayor. Después podemos preguntarnos sobre cada una de esas notas principales del bajo, cuál es la nota principal de la melodía, ¿no? O sea, la melodía es más compleja que el bajo, al menos tiene más notas, ¿no? Hay varias notas de la melodía por cada nota del bajo. Entonces podemos tomar como punto de partida, como herramienta analítica, ¿no? Podemos tomar como punto de partida las notas del bajo para determinar qué es lo que pasa en la melodía, ¿no? Vamos atrás para adelante. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué nota en la melodía hace contrapunto con este si bemol del final? Vamos a ver que hay solamente una nota acá, que es el si bemol. Entonces la respuesta sería como más bien directa, bueno, el si bemol, ¿no? O sea, si empezamos desde acá y vemos lo que es el primer grado inicial que abarca estos dos compases hasta acá, la respuesta puede ser más compleja. O sea, pues tenemos acá si, la, si, do, re, do, si. ¿Y cómo determinamos cuál es el sonido principal que hace un contrapunto nota a nota con el bajo? Para hacer una reducción coral, ¿no? Bueno, si nos preguntamos eso, entonces hay dos capas de digestión analítica, por así decirlo, ¿no? Digamos, para realizar. Uno sería
determinar qué tonos de estos son armónicos y cuáles son no armónicos. Por ejemplo, el si bemol es un tono armónico. En cambio el la no lo es. El la es una bordadura del si. El do también es un tono no armónico. Es una nota de paso que conecta el si con el re. Y así lo mismo, con este do es una nota de paso que conecta el re con el si. Entonces, esos tonos no armónicos, que en realidad llamaríamos en términos de contrapunto también como son disonancias respecto al bajo, acá, los podemos como limpiar, quitar de medio en una primera lectura, digamos, en búsqueda de la estructura musical, ¿no? Y nos quedan dos notas que son parte del acorde, que es el si bemol y el re. Es como que hay un si bemol que va a un re y que vuelve a un si bemol. Y les pregunto, de esas dos notas que tenemos ahí, ¿cuál les parece que tendrán más peso acá? ¿Cuál será más importante? ¿O cuál se escucha como más importante? El re, Bien, ¿y por qué? porque dura mucho más y cae en primer tiempo. Muy bien, ponemos así que el re tiene, a diferencia del si bemol, el re plantea mayor énfasis duracional y mayor énfasis métrico. Son dos factores que, decíamos, sirven para ir valorando, aunque no serían en sí mismos la respuesta definitiva, pero nos permiten hacer una valoración preliminar, ¿no? Lo Bien. escalístico ascendente también puede ser. Bueno, en general, el hecho de que haya un ascenso-descenso, en principio no puede ser neutral. O sea, acá tenemos un ascenso hacia el re, pero después hay un descenso, ¿no? O sea, de hecho, eso plantearía que el si bemol aparece como dos veces en realidad. Aparece al principio y al final. Eso hasta le daría como más énfasis al si bemol que al re. Y después tenemos en el quinto grado, tenemos un do, que a través del si bemol, que es una nota de paso, va al la. Entonces, bueno, y acá les pregunto, entre el do y el la, ¿qué nota parece que tiene más peso acá? Diríamos, por la misma razón que decíamos al re acá, sería el do, porque bueno, se escucha tres veces, tiene énfasis métrico y énfasis duracional. Pero por fuera de esas cuestiones, el re podría durar muy poquito y el do también. Y sin embargo, me animaría a decir que tienen un rol en la estructura melódica por la siguiente razón. Digamos, si nosotros consideramos el si como la nota principal de acá, de este primer grado, y este si bemol como la nota principal del último primer grado, básicamente esta frase estaría ornamentando un tono estacionario, que puede pasar, ¿no? Pero sin embargo tenemos este re, que si lo identificamos como sonido estructural, nos genera una direccionalidad en la melodía, porque es un re que a través del do va al si bemol. O sea, si nosotros tomamos como punto de partida estructural el re, tenemos ya una idea de narrativa, o sea, tenemos un punto de partida claro y un punto de llegada distinto. Es un factor más, otro factor de peso para considerar el re como un sonido importante. Entonces, si nosotros damos esto lo llevamos así a un modelo así de capas estructurales, podemos ver que, bueno, a la manera del ejemplo de baja anterior de la suite para cello, podemos plantear la tríada subyacente que da origen a esta frase, como plantear también presentada verticalmente a la manera de presentación de la serie armónicos, ¿no? Primero la fundamental, después la quinta, después la fundamental y después la tercera. Entonces, las capas estructurales que plantearía un análisis schenkeriano serían las siguientes. Primero la tríada. Después, la arpegiación de la melodía inicial, que es, acá tenemos el re de la melodía que decíamos, que se dirige a un si bemol. Después, en un tercer plano estructural aparecería la nota de paso que nos conecta el re con el si. Ahí ya tenemos, por primera vez planteada en esta capa estructural, una progresión lineal. La progresión lineal estructural de esa frase. De vuelta, la progresión lineal entendida como un movimiento escalar ininterrumpido que horizontaliza un intervalo de una tríada subyacente. En este caso el intervalo es el intervalo si bemol re. Bien, y acá se puso un fenómeno interesante en esta capa estructural, ¿no? Que es que acá tenemos ya tres sonidos a nivel del discurso melódico, pero que no están como, están con bastante asimetría en cuanto a estabilidad tonal. O sea, el re es muy estable tonalmente, porque es consonante con el si bemol y el fa del bajo. Y el si bemol también. Sin embargo, el do, como nota de paso, es disonante con estas voces de acá abajo. Entonces, este do es muy inestable, funciona bien como nota de paso, por eso es un punto inestable en el medio, ¿no?, de la narrativa, pero entra en conflicto con otro concepto schenkeriano, que es el siguiente. Digamos, los elementos que se pueden prolongar o susceptibles de ser prolongados en la música tonal son los objetos consonantes. O sea, nosotros podemos
a través de disonancias, nosotros podemos horizontalizar o extender en el tiempo intervalos consonantes o tríadas consonantes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos extender en el tiempo una sonoridad disonante? ¿No? Porque si no nos quedaríamos con esto y ya está, no habría manera de generar más contenido tonal según esta óptica. Entonces, cuando nosotros tenemos una sonoridad disonante, como este hoy, la tenemos, queremos prolongarla a su vez, el recurso que estaría a mano es lo que se llama darle soporte consonante a esa disonancia. O sea, este do, si nosotros lo transformamos en una consonancia a través de un movimiento del bajo, le estaremos dando una estabilidad provisoria que permite después generar más disonancias alrededor de eso. Y eso es lo que motiva en parte el movimiento del bajo, ¿no? O sea, tenemos acá, si nosotros arpegiamos el bajo, de esta manera, el bajo estaría cumpliendo acá dos funciones. Por un lado, está contribuyendo a expresar de manera diacrónica la quinta justa que teníamos ahí, y por otro lado, esta arpegiación le da de chapa, digamos, un soporte consonante a la nota de paso disonante. Es un fenómeno que está en todas las estructuras de las obras tonales, ¿no? Digamos, la arpegiación de la quinta justa, digamos, es un factor que genera diacronía musical, pero basada en la coherencia inicial, y a la vez da soporte consonante a la nota de paso de la estructura, ¿no? Esto que permite que después la nota de paso sea a su vez prolongada por otras notas, ¿no? Etc. Bueno, este constructo que tenemos acá, digamos, es esta progresión lineal en la melodía sostenida en el bajo por la arpegiación de la quinta justa, es lo que Schenker va a llamar Ursatz, ¿sí? O frase primigenia, podríamos traducirlo, ¿no? Frase original. Como a estas alturas ya podríamos pensar a la Ursatz como un arquetipo tonal, es un arquetipo de estructura tonal, que es común a la inmensa mayoría de frases y obras tonales. Mientras que Schenker lo planteó en su momento como una consecuencia, digamos, de la coherencia tonal, ya en la actualidad como ya se ha invertido un poco, de alguna manera se ha invertido como la línea, la flecha de causalidad, y se utiliza este tipo de estructuras para determinar, digamos, para validar si una obra es tonal o no, en determinados espacios, ¿no? Es decir, si una obra podemos definir como si una obra es tonal o no, en la medida que funcione, digamos, de acuerdo a estos arquetipos estructurales, una forma de definirlo, ¿no? Y bien, y esto da lugar, otra manera de verlo, esto es como una progresión primero, quinto, primero, ¿no? O sea, también a la Ursatz la podemos llamar como progresión armónica fundamental, que es la manera, de hecho, en que se tradujo por primera vez al saltar el charco, digamos, los teóricos schenkerianos de Europa a Estados Unidos, ¿no? Uno de los primeros que toma un libro ya que tiene ya muchos años, pero que igual es interesante, ¿no? Desde un punto de vista como histórico, que es, por ejemplo, Audición Estructural de Felix Salzer, ¿no? Que, bueno, él tradujo medio ad hoc, así, algunos conceptos schenkerianos y tradujo a la idea de Ursatz por progresión armónica fundamental, ¿no? Y está bueno también como una aproximación a este concepto. Bien, y quisiera extenderme unos minutitos más para mostrarles sobre esta frase, enlazar esta frase con lo que estamos viendo de la suite de Bach, digamos, de cómo esta melodía de Schubert es susceptible de ser pensada polifónicamente, ¿no? Porque una cosa que siempre voy a enfatizar mucho en general a lo largo del curso es cómo cualquier melodía tonal puede ser pensada de esa manera, ¿no? Por más que no sea tan evidente a primera vista, como en el caso del comienzo de la suite de Bach, ¿no? Fíjense que esta melodía no tiene saltos, es puro grado conjunto, ¿no? La síntesis es. Y sin embargo, podemos pensar polifónicamente, ¿no? Esto sí sería un gráfico schenkeriano de la frase. Un poco de vuelta. Bien, fíjense que este gráfico lo que expone, lo que pone en relieve es como las notas de la melodía en realidad están como planteando dos continuidades lineales. Una es esta continuidad lineal que veíamos, que es el re, do, si, ¿no? Que es la progresión lineal estructural, ¿no? Pero por debajo tenemos una voz interior que está haciendo un giro
si, la, si, que podríamos definir como un giro ornamental, ¿no? Es una bordadura inferior lo que está haciendo. O sea, si este do es una nota de paso que conecta el re con el si bemol, este la lo que hace es conectar el si bemol del principio con el si del final. Bien, vamos a ir ahora quitando elementos de este detalle, digamos, la superficie compositiva, y después vamos a ir en sentido inverso para aclararlo, ¿no? O sea, si nosotros, lo que complica acá la lectura polifónica es el hecho de que los arpegios individuales de este despliegue polifónico están siendo rellenados, no están delineados, sino que están rellenados intervalicamente. O sea, nosotros acá tenemos, por ejemplo, re, do, si, que acá se está arpegiando la tercera re, si, pero hay una nota de paso que conecta las dos notas entre sí, ¿no? Entonces, si nosotros limpiamos las notas de paso, lo primero podemos quitar esta bordadura inicial, ¿no? Para verlo más acá. Si, do, re, do, si, la, si. Entonces, esta es una nota de paso, esta es otra, esta es otra. Ahora, si yo les pregunto, ¿esta nota de paso qué conecta con qué? Una respuesta posible es, bueno, esta nota de paso conecta el si bemol con el re, ok. Pero este si bemol es parte de una voz interior, y este re es parte de la voz superior. O sea que esta nota de paso lo que hace es conectar, y esto nos revela también que las notas de paso pueden conectar voces diferentes entre sí. Es como que está en un limbo, esta nota de paso, pasa todo el tiempo en la música tonal, ¿no? De hecho, pero esta nota de paso lo que hace es conectar estratos polifónicos distintos, ¿no? Una voz interior con una voz exterior. No pertenece conceptualmente a ninguna de las voces, sino que está enlazando una con otra. Entonces, si nosotros las quitamos a la nota de paso, nos queda ya la arpegiación más, como el esqueleto de la arpegiación, ya. Entonces acá se puede escuchar mejor el despliegue polifónico. Entonces, si nosotros ahora comprimimos estos arpegios, los llevamos a una verticalidad, nos quedaría este diseño. Ese sería como un primer paso, digamos, hay como dos pasos complementarios en el análisis schenkeriano, que uno es como ir de la superficie compositiva, o sea, de la obra, a la estructura, que es lo que hicimos recién. Es como un trabajo medio detectivesco, ¿no? Ir diciendo, bueno, esta es la obra, ahora, ¿qué elementos voy quitando para mostrar con más claridad la estructura? Y llegamos a esto, ¿no? Pero lo más interesante es, una vez que llegamos a la estructura, es ver el camino inverso, o sea, ver cómo a partir de la estructura se crea orgánicamente, se genera orgánicamente la obra, ¿no? Entonces podemos hacer como el camino inverso ahora. Vamos a ver, por ejemplo, como acá tenemos dos voces, ¿no? El re, do, si y el si, la, si. Ahora, vamos a arpegiar, a desdoblar polifónicamente esta primera y tercera. ¿Ven? Bueno, Schubert parece haber elegido acá un despliegue polifónico que podríamos llamar BAB, o voz interior, exterior, interior. Así. Y el segundo despliegue polifónico es más sencillo, que es directamente así. BA, ¿no? Bien, y hasta ahí, ¿les recuerdan? Está sonando eso, ¿no? Y después, sobre estos delineamientos interválicos, o sea, este delinear un intervalo, digamos, lo podemos pasar así como metáfora gráfica de delinear, por ejemplo, una figura en una hoja de papel. Delineamos un triángulo, por ejemplo. O sea, graficamos los bordes, pero sin pintarlo en el medio, ¿no? Y lo que hace después la nota de paso es rellenar el intervalo, como haríamos si pintamos esa figura geométrica que dibujamos antes. Y por último, tenemos la posibilidad, en este tipo de fragmentos polifónicos, de ornamentar sonidos individuales. Por ejemplo, este si bemol, Schubert después lo ornamenta acá, ¿no? Entonces ahí tenemos como esos tres tipos de recursos o modos de comportamiento polifónico, podríamos llamar, que es el delineamiento interválico, el relleno interválico y la ornamentación de tonos estacionarios, ¿no? Entonces la conjugación, digamos, de la puesta en juego, digamos, de esos tres modos de comportamiento melódico permiten diseñar con una variedad casi infinita, ¿no? Digamos, lo que es un despliegue polifónico. Bien. Bueno, esto como para ir quería darles un muestrario de, digamos, una breve introducción a lo que es teoría schenkeriana y ver, bueno, que lo que tuvieron en común todos estos ejemplos son, digamos, que todos los ejemplos que vimos son manifestaciones de cómo se proyecta en el tiempo una tríada, ¿no? El poder que tiene, digamos, la ventaja o uno de los puntos interesantes que tiene este tipo de enfoque analítico es, bueno, de un punto de vista
como ya, digamos, conceptual, es muy elegante pensar, digamos, orgánicamente las obras como que se crean a partir de, es como que reúne, digamos, reconecta la obra escrita, la obra terminada con la tríada que da origen al nombre de la tonalidad, es como nos reconecta con esa motivación compositiva. Desde el punto de vista, por ejemplo, interpretativo, ya que además estamos pensando en términos de, digamos, más que nada de pianistas, entiendo, pero bueno, es más universales, ¿no? Pero digamos, como intérpretes es interesante, por ejemplo, el poder de síntesis que tiene este enfoque analítico, ¿no? Nos permite, es mucho más sencillo recordar una serie de detalles organizados en torno a un concepto sencillo, digamos, que recordar una serie de detalles no tan conexos o inconexos, o simplemente como aditivos, ¿no? Uno después de otro. Y eso desde el punto de vista como práctico, en caso que bueno, queramos memorizar una obra rápidamente, ¿no? Y después, en términos interpretativos, nos puede servir por ejemplo, para valorar, por ejemplo, factores como el fraseo, como la dinámica. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la estructura de esta frase es, piensa en esto después proyectado una obra entera o unas secciones muy grandes de una obra, ¿no? Si nosotros sabemos que la estructura melódica acá pasa por re, do, si, podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo haría un cantante, o de qué manera cantaríamos nosotros una línea tan sencilla como re, do, si? ¿No? Y qué dinámica le asignaríamos a cada una de esas notas si cantáramos re, do, si. Cada uno tendrá su respuesta, ¿no? Pero está bueno después comparar esa manera en que diagramamos esa interpretación y si se mantiene o no esa concepción cuando después vamos montando el resto de los sonidos alrededor de esa estructura, ¿no? Y ver cuál es el grado de interacción que tiene. Digamos, son herramientas como que generan otros modos de ver o de más posibilidades como o herramientas para interpretar con, llamémosle, no digo mayor objetividad, pero al menos la música, pero sí nos permite orientarnos un poco más, ¿no? En conjunción con, por supuesto, muchos otros factores. Bueno, con eso entonces seguimos terminando como este primer encuentro, ahora igual cualquier consulta que tengan o cualquier duda le vamos hablando. Después, para la próxima, les pediría que para el próximo encuentro que analizaran por su cuenta, con el mayor detalle posible, que se fueran familiarizando con el ejemplo de Bach del preludio en si bemol mayor, ¿no? Que es el ejemplo 6 del PDF, ¿no? Porque íbamos a ver ya, entrar de lleno la vez que viene en lo que es el contraste entre el método schenkeriano y lo que es el análisis armónico gramatical, digamos, distinguiendo los grados simplemente. Y acá lo vamos a exponer con más claridad. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran conversar? No, muy buena clase, la verdad es que me encantó. Quería agradecer. Bueno, gracias. Como todos hay que pensarlo como herramientas, ¿no? Esto hay veces que pasa con el schenkeriano y con cualquier otro tipo de análisis, ¿no? Que se arman como, he visto demasiadas veces como que se arman así, como bandos, es decir, bueno, que el que piensa de determinada manera, o sea, de hecho este tipo de análisis surgió a mediados del siglo XX en un contexto muy como internacionalista, en Europa, digamos, en donde cada país pensaba que era el mejor país del mundo, una serie de cuestiones así, ¿no? Y no era menos con los alemanes, y de hecho, bueno, Schenker un poco se lo ha criticado en su momento por ese tipo de planteo ideológico extra musical, ¿no? Que por otro lado tenía muchos teóricos y compositores de esa época. En el sentido de que se planteaba como que para él era la manera de trabajar, por ejemplo, la única manera de pensar la música válida, ¿no? Y sin embargo, ya en la actualidad, digamos, se bajan varios cambios de esa concepción y simplemente se considera como una herramienta valiosa, digamos, que puede ser más o menos valiosa para interpretar, digamos, para suscitar ideas sobre diferentes tipos de escuchas sobre una obra musical, ¿no? Sí, para mí es muy interesante también el abordaje y como estoy haciendo piano ahora me ayuda también todos estos conceptos, muy, muy amable. Sí, la verdad que es muy útil, al menos especialmente para lo que les decía, para memorizar o integrar una obra rápidamente, ¿no? En la mente de una manera sintética, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, cuando trabajamos, no sé, un estudio de Chopin, supongamos, cuando han visto el primer estudio de Chopin, ¿no? Que es un noterío, digamos, cada compás tiene 16 semicorcheas, por ejemplo. Sin embargo, cada compás lo podemos reducir a un único acorde, ¿no? Haciendo una reducción coral. Ya esa síntesis preliminar nos permite como, a medida que vamos tocando el estudio, por ejemplo, escucharlo en lento, o sea, percibirlo en lento en nuestra cabeza, porque no estamos pensando el
el evento de nota a nota. No estamos dando cada nota por separado, sino que percibimos cada acorde como una integridad, ¿no? Ahora, esa forma de ir sintetizando, imagínenla como así planteada en toda la obra, ¿no? Como que es la expansión de 3 o 4 acordes principales, ¿no? Entonces nos permite pensarlo aún más en cámara lenta, en simultáneo a los eventos que van pasando de momento a momento. Bueno, entonces quedamos para el próximo encuentro y vamos a seguir trabajando haciendo esta introducción a las herramientas de análisis. Continuamos con lo que sería el schenkeriano todavía, pero ya yendo a un ejemplo un poco más complejo, ¿no? Donde interactúan muchas más variables. ¿Nos decís la fecha, Hugo, del próximo encuentro? Bueno, eso lo tendríamos que confirmar ahí con el Centro de Estudios Pianísticos, ¿no? Pero sería en el mes, de aquí a un mes, ¿no? Bueno, la verdad que fue excelente la clase. Te quiero felicitar personalmente y en nombre del conservatorio agradecerte por la claridad con la que transmitiste todo tu saber tan específico, y bueno, me imagino que para todos ha sido un aporte enorme. Así que la verdad, Hugo, maravilloso. Muchísimas gracias. Y gracias por asistir a todos. Bueno, espero que lo hayan, que les pueda ser de utilidad y bueno, y la seguimos. Gracias, Muchas gracias. también. Muchas gracias. Gracias al conservatorio también. Gracias. Bueno, Gracias por la clase. Hasta luego. Gracias, Chao, chao. Hugo. Gracias, adiós.